Hola hermanos, hermanas, bienvenidos a la clase de escuela dominical de esta semana, que nos toca estudiar Alma del 8 al 12. La clase de hoy está muy nutrida, llena de principios del Evangelio que nos traen salvación. Y comenzamos con Alma, que después de tener mucho éxito en la ciudad de Gedeón, se fue a descansar a su casa. Es importante saber que hay que descansar después de un trabajo arduo, pero no hay que descansar mucho, solo lo necesario para continuar. Alma salió en el año 10º de los jueces a la ciudad de Melet, donde bautizó a muchos, y luego llegó a la ciudad de Amoniá. Allí lo denigraron, ridiculizaron y expulsaron. Descorazonado, Alma le volvió la espalda a la ciudad de Amoniá, pero un ángel le dijo que regresara. Era una asignación peligrosa, una que quizás pondría en riesgo su vida. Pero Alma no dudó, él volvió prestamente. Alma había estado ayunando muchos días y cuando entró a la ciudad le pidió a un completo extraño que le diera algo de comer a un humilde siervo del Señor. El nombre de ese hombre era Amulek. Amulek era un ciudadano rico y muy conocido de Amoniá. Aunque descendía de una larga línea de creyentes, su propia fe se había debilitado. Más adelante confesó: Endurecí mi corazón, porque fui llamado muchas veces y no quise oír. De modo que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería saber. Por lo tanto, seguí rebelándome contra Dios. Sin embargo, Dios estaba preparando a Amulet, y cuando éste conoció a Alma, dio la bienvenida al siervo del Señor a su casa, donde Alma se quedó por muchos días. Durante ese tiempo, Amulek abrió su corazón al mensaje de Alma y le sobrevino un cambio maravilloso. Amulek no solo creyó, sino que también se convirtió en un defensor de la verdad. Y cuando Alma salió nuevamente a enseñar entre el pueblo de Amonía, tenía un segundo testigo a su lado, Amulek. El presidente Udor, en su discurso Aprendan de Alma y Amulet de la conferencia de octubre del 2016, nos hace varias preguntas sobre Alma y Amulet y es bueno que podamos respondérnoslas. Vamos a escuchar. Pero hoy quisiera pedirles que se hagan dos preguntas. Primera, ¿qué puedo aprender de Alma? Segunda, ¿en qué forma soy yo como Amulek? Comenzaré preguntando a todos los líderes de la Iglesia de Jesucristo del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué pueden aprender de Alma? Alma era un hombre excepcionalmente dotado y capaz. ¿Qué hizo Alma cuando regresó a Amonía? Encontró a Amulek y le pidió ayuda. Y Alma recibió ayuda. Sea por la razón que sea, algunas veces nosotros como líderes somos reticentes a buscar y pedir ayuda a nuestros Amuleks. Piensen en El Salvador. ¿Comenzó a establecer su iglesia él solo? No. Su mensaje no era: aléjate, me encargaré de esto. Más bien era: ven, sígueme. Él inspiró, invitó, instruyó y luego confió en sus seguidores para hacer las cosas que me habéis visto hacer. De esta manera, Jesucristo edificó no solo su iglesia, sino también a sus siervos. Para otros la pregunta quizás sea: ¿en qué forma soy como Amulek? Quizás ustedes a través de los años están menos comprometidos con su discipulado. Quizás el fuego de su testimonio ha disminuido.
Quizás se han distanciado del cuerpo de Cristo, quizás se han ofendido o incluso enojado. No obstante, el Señor ve en ustedes lo que vio en Amulek, el potencial de un siervo valiente con una importante obra para hacer y con un testimonio para compartir. Los insto a que escuchen su llamado, porque con seguridad recibirán la recompensa del cielo. La bendición del Señor reposará sobre ustedes y su casa. Hermosas las palabras del Elder Uthor. Alma y Amulet comienzan a enseñar y hay un principio bien interesante que Alma nos enseña en cuanto a cómo podemos entender el Evangelio de Dios. Vamos a leer Alma 12:9. A muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Con misterios de Dios se refiere a principios divinos del Evangelio necesarios para salvarnos, pero que el mundo no los entiende. Y Alma nos enseña cómo podemos llegar a conocer los misterios de Dios. En Alma 12, del 9 al 11. Vamos a escuchar otra vez para poder entender. Y Alma empezó a explicarle estas cosas diciendo: A muchos les es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinden. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Ok, para entender el Evangelio tenemos que enternecer nuestro corazón, ser diligentes en buscar y leer las Escrituras, escuchar los discursos de los profetas actuales, estudiar todo esto y meditarlo en nuestra mente y nuestro corazón. Y también orar pidiendo la compañía del Espíritu Santo para poder conocer la verdad de todas las cosas. La clase de hoy, como les dije, está muy nutrida, llena de principios del Evangelio que nos traen salvación. Es hermosa, como me gusta decir. Vamos a leer los encabezados de Alma para ponernos al corriente. Vamos a leer los encabezados de los capítulos 11 y 12. Capítulo 11. Se describe el sistema monetario de los nefitas. Amulek disputa con Sesrom. Cristo no salvará a las personas en sus pecados. Solamente los que hereden el reino de los cielos serán salvos. Todos los hombres se levantarán en inmortalidad. No hay muerte después de la resurrección. Capítulo 12. Alma disputa con Sesrom. Los misterios de Dios se dan a conocer únicamente a los fieles. Los hombres son juzgados por sus pensamientos, creencias, palabras y obras. Los inicuos padecerán la muerte espiritual. Esta vida terrenal es un estado de probación. El plan de redención lleva a efecto la resurrección y, por medio de la fe, la remisión de los pecados. Los que se arrepienten tienen derecho a reclamar la misericordia por medio del Hijo unigénito. Alma y Amulek explican a la gente de Amonía el plan de salvación o el plan de redención. Y ustedes saben que me gusta hablar mucho del plan de salvación y quiero explicarles por qué me gusta tanto el plan de salvación. Quiero darles mis testimonios de que el aprender a hablar o estudiar sobre el plan de salvación me da felicidad, me da alegría, me satisface saber que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna mía y de nosotros. El plan de salvación me ayuda a tener calma y resiliencia en tiempos difíciles, me ayuda a poner en perspectiva las cosas y eso me libera de muchísimo sufrimiento.
El plan de salvación me da esperanza, me da un propósito para mi existencia. Me hace sentir agradecida de Jesucristo por venir a salvarme. Y me siento agradecida de mi Padre Celestial por darme este plan de redención y darme la oportunidad de conocerlo. Sé de verdad, sin ninguna duda, que este plan es verdadero. Y lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Veamos desde cuándo existe este plan. Busquemos en Alma 12:25. Ahora bien, si no hubiese sido por el plan de redención que fue establecido desde la fundación del mundo, no habría habido resurrección de los muertos. Mas se instituyó un plan de redención que llevará a efecto la resurrección de los muertos, de la cual se ha hablado. Desde antes de la fundación del mundo fue creado el plan de salvación para traer redención a todos nosotros. Así que vemos que existe una vida premortal, que es una vida antes de esta vida mortal, donde existíamos como hijos espirituales de Dios. Nuestro Padre Celestial proveyó un plan para que pudiésemos ser como Él. En los cielos, en esa vida premortal, hubo un concilio donde se presentó el plan y Satanás se rebeló contra Dios y fue echado con la tercera parte de las huestes de los cielos, pues él quería destruir nuestro albedrío. Y vino la creación. Entonces se creó la tierra, al hombre, a la mujer, y ellos estaban en la presencia de Dios y se les mandó que fructificaran la tierra y que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal, porque de cierto morirían. Es decir, que Adán y Eva no eran mortales como en ese momento como nosotros ahora. Luego Adán y Eva comen del fruto y veamos qué les pasa a Adán y Eva después que comen del fruto. Vemos que Adán cayó por comer del fruto prohibido, según la palabra de Dios, y así vemos que por su caída toda la humanidad llegó a ser pueblo perdido y caído. Al comer del fruto del árbol, todo cambió, y ellos se volvieron mortales como nosotros, así que podían morir. Esto es la primera muerte, y fueron echados de la presencia de Dios. Ya no lo podían ver más, así que también tenían la segunda muerte. Y también se les impidió comer del árbol de la vida, para que así no pudiesen vivir para siempre. Vamos a entender qué hubiese pasado si Adán y Eva, nuestros primeros padres, hubiesen comido del árbol de la vida. Vamos a leer Alma 12, 23 y 26. Y he aquí, te digo que de haber sido posible que Adán hubiese comido del fruto del árbol de la vida en esa ocasión, no habría habido muerte, y la palabra habría resultado nula, y habría colocado a Dios en el papel de embustero, porque él había dicho, si comieres, de cierto morirás. Y he aquí, si nuestros primeros padres hubieran podido participar del árbol de la vida, habrían sido miserables para siempre, no teniendo un estado preparatorio. Y de este modo, el plan de redención se habría frustrado, y la palabra de Dios hubiera quedado nula y sin efecto. Está muy claro que al no comer del árbol de la vida, se nos dio la oportunidad a todos de vivir por un tiempo y progresar. Y así llegamos a esta vida terrenal. Ahora, ¿con qué propósito o para qué estamos aquí? Veamos la respuesta de Alma en Alma 12, 24. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, que viene después de la resurrección de los muertos. Este es el tiempo para hacer todo lo necesario para volver con nuestro Padre Celestial. De hecho, una buena pregunta para hacernos es, ¿estoy viviendo de tal manera que me lleve a vivir con Dios por la eternidad?
Buena pregunta. Bien, con la vida mortal también llega la muerte, que es parte de esta vida. La muerte es parte necesaria del plan de Dios y existen dos muertes, muerte física y muerte espiritual. La muerte física, me gusta cómo lo explica Amulet. Vamos a escuchar en Alma 11:42. Ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal, y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. Y como lo explica Alma en Alma 12:24. Y vemos que la muerte viene sobre el género humano. Sí, la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. La muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu, y es una muerte temporal, porque solo es por un tiempo, pues todos vamos a resucitar. Y la muerte espiritual es, como lo explica Alma, al estar en el juicio final y ser hallados indignos, serán separados de la presencia de Dios para siempre. Vamos a leer Alma 12, del 16 al 18. Y ahora bien, he aquí, os digo que entonces viene una muerte. Sí, una segunda muerte, la cual es una muerte espiritual. Entonces es cuando aquel que muera en sus pecados, en cuanto a la muerte temporal, padecerá también una muerte espiritual. Sí, morirá en cuanto a las cosas que atañen a la rectitud. Entonces es cuando sus tormentos serán como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás. Entonces es cuando serán ligados a una sempiterna destrucción, según el poder y cautividad de Satanás, pues él los habrá sujetado a su voluntad. Os digo que entonces se hallarán como si no se hubiese hecho ninguna redención, porque no pueden ser redimidos de acuerdo con la justicia de Dios, y no pueden morir, dado que no hay más corrupción. Bien, entendemos pues que la muerte espiritual es la separación de la presencia de Dios para siempre. Y como nos enseña Mulek, para volver a Dios necesitamos ser limpios. Porque dije que no salvará a su pueblo en sus pecados. Y te vuelvo a decir que no puede salvarlos en sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra, y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Por tanto, ¿cómo podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. Para poder ser salvos de la muerte espiritual necesitamos la expiación de Jesucristo. Sin Jesucristo no podríamos volver a nuestro Padre Celestial, porque Jesucristo es parte esencial del plan de redención, pues Él es nuestro Redentor. Serson, que es uno de los abogados que está en contra de Alma y Amulet, hace muchas preguntas a Amulet para poder acusarlo. Y le hace preguntas sobre Jesucristo. Y podemos aprender mucho de la respuesta que Amulet les da. Vamos a leer Alma 11, 32 al 34. Y Sesrom dijo otra vez, ¿quién es el que vendrá? ¿Es el Hijo de Dios? Y él le dijo, sí. Y Sesrom nuevamente dijo, ¿salvará a su pueblo en sus pecados? Y Amulek contestó y le dijo, te digo que no, porque le es imposible negar su palabra. Entendamos bien lo que le pregunta Sesrom a Amulek. Jesucristo no va a salvar a nadie en sus pecados, pero sí nos salva de nuestros pecados, a los que nos arrepintamos. Escuchemos nuevamente la explicación de Amulet en Alma 11, 36, 37. Luego Amulek le dijo de nuevo, he aquí, tú has mentido, pues dices que hablé como si tuviera la autoridad para mandar a Dios, porque dije que no salvará a su pueblo en sus pecados. Y te vuelvo a decir que no puede salvarlos en sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra, y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo.
Por tanto, ¿cómo podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. La expiación de Jesucristo nos libera de la muerte física a todos. Es gratuita. Y de la muerte espiritual también nos libera a aquellos que se arrepientan y dan buenos frutos. Pues por eso vino Jesucristo y se sacrificó para darnos vida eterna y limpiarnos. Vamos a leer Alma 11:38-41. Luego Sesrom de nuevo le dijo, ¿es el Hijo de Dios el mismo Padre eterno? Y le dijo a Amulek, sí, Él es el Padre eterno mismo del cielo y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio y el fin, el primero y el último. Y vendrá al mundo para redimir a su pueblo, y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre. Y estos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la salvación. Por tanto, los malvados permanecen como si no se hubiese hecho ninguna redención, a menos que sea el rompimiento de las ligaduras de la muerte. Pues he aquí, viene el día en que todos se levantarán de los muertos y comparecerán delante de Dios, y serán juzgados según sus obras. Amulet dice aquí que Jesucristo es el mismo Padre eterno. En la clase de Mosías del 11 al 17, llamada Una luz que no se puede extinguir, yo explico con detalles por qué a Jesucristo se le llama Padre también. Así que no vamos a explicar eso. Ok, gracias a la expiación de Jesucristo, todos podremos obtener la resurrección. La expiación nos abre las puertas a la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Es la unión del cuerpo y el espíritu, tal como estamos ahora, pero en un estado más perfecto, para nunca más morir. Me gusta cómo lo dice Amulet, cómo lo explica. Vamos a leer Alma del capítulo 11, versículos 43 al 45. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos. Y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Ahora bien, he aquí, te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo terrenal se levanta como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte, sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más, por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal, para no volver a ver corrupción. Cuando obtengamos la resurrección, ya no existirán enfermedades, defectos físicos, dolor, y dice que tendremos también un conocimiento perfecto. De hecho, cualquier grado de inteligencia que logremos aquí en esta tierra se levantará con nosotros en el mundo venidero. Esto lo podemos conseguir en Doctrinas y Convenios 130, 18 al 19. Entonces, gracias a Jesucristo, volveremos a tener un cuerpo de carne y hueso, todos los seres humanos, y habrán dos grandes resurrecciones, una de los justos y la otra de los injustos. Y en la clase misma de Mosías del 11 al 17, una luz que no se puede extinguir, allí se explica con más detalle acerca de la resurrección. Y después de la resurrección viene el juicio. Cada uno tendrá el juicio, depende de después de su resurrección.
Serson pregunta a Alma sobre la resurrección y el juicio en Alma 12:8. Y veamos lo que le responde Alma en Alma 12, del 12 al 15. Y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte y de ser levantados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que, si nuestros corazones se han endurecido, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados. Porque nuestras palabras nos condenarán, sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia. Mas esto no puede ser. Tendremos que ir y presentarnos ante Él en su gloria, y en su poder, y en su fuerza, majestad y dominio, y reconocer, para nuestra eterna vergüenza, que todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras y que es misericordioso con los hijos de los hombres, y que tiene todo poder para salvar a todo hombre que crea en su nombre y dé fruto digno de arrepentimiento. Según lo escrito por Alma, todos tendremos un juicio justo y seremos juzgados por nuestros pensamientos, palabras y acciones, según el mejor conocimiento que tengamos. Ahora, nuestro Padre Celestial en su infinita bondad no solo nos dio el plan de redención, sino que instruyó a los hombres según su diligencia para que pudiésemos conocer este plan y salvarnos. Vamos a leer Alma 12, 28 al 32. Y después que Dios hubo dispuesto que estas cosas sobrevinieran a los hombres, he aquí, vio entonces que era necesario que éstos supieran acerca de las cosas que Él había dispuesto para ellos. Por tanto, envió ángeles para conversar con ellos, los cuales hicieron que los hombres contemplaran la gloria de Dios. Y de allí en adelante empezaron los hombres a invocar su nombre. Por tanto, Dios conversó con ellos y les hizo saber del plan de redención que se había preparado desde la fundación del mundo. Y esto Él les manifestó según su fe y arrepentimiento y sus obras santas. Por tanto, dio mandamientos a los hombres, habiendo éstos transgredido previamente los primeros mandamientos concernientes a las cosas que eran temporales, llegando a ser como dioses, discerniendo el bien del mal, colocándose o siendo colocados en condiciones de actuar según su voluntad y placer, ya para hacer el mal, ya para hacer el bien. Por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad, el castigo de lo cual sería una segunda muerte, que era una muerte eterna respecto de las cosas pertenecientes a la rectitud, porque en estos el plan de redención no tendría poder, pues de acuerdo con la suprema bondad de Dios, las obras de la justicia no podían ser destruidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder estar limpios ese día del juicio y tener la plenitud de gozo? Vamos a leer Alma 12, 33 al 34. Pero Dios llamó a los hombres en el nombre de su Hijo, pues este era el plan de redención que se estableció, diciendo: Si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, entonces tendré misericordia de vosotros por medio de mi Hijo unigénito. Por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón, tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Está claro, necesitamos arrepentirnos, dejar de hacer cualquier cosa que esté mal y cambiar, enternecer nuestro corazón, guardar los mandamientos y perseverar hasta el fin.
Por favor, escuchen el testimonio del elder Octaviano Tenorio en la conferencia de octubre de 2007. A veces no comprendemos el significado de las ordenanzas del templo en su plenitud, sino hasta después que pasamos por aflicciones o experiencias que podrían ser muy tristes sin el conocimiento del plan de salvación. Cuando teníamos solo 1 año y medio de casados, mi esposa estaba esperando nuestro primer bebé. Habíamos decidido que lo tendría en las colonias de Chihuahua, donde ella había nacido. Ella se iría 1 mes antes de la fecha del parto y después yo me reuniría con ella, puesto que yo trabajaba en la Ciudad de México. Un día estaba trabajando y recibí una llamada de mi suegro. Era una buena noticia. Octaviano, tu esposa ha dado a luz y ahora tienen una hermosa hija. Me sentí tan feliz que comencé a anunciarlo entre mis compañeros y ellos pedían chocolates para celebrar el nacimiento. Al día siguiente, cuando repartía chocolates por los pisos de las oficinas y me encontraba en el 2º piso, recibí otra llamada de mi suegro. Octaviano, dijo él, tu esposa está bien, pero tu hija ha fallecido. El funeral será hoy mismo y no tendrás tiempo de llegar. ¿Qué vas a hacer? Le pedí hablar con Rosa, mi esposa, y le pregunté a ella si se encontraba bien. Ella respondió que estaba bien, dependiendo de cómo me sentía yo. Entonces hablamos del plan de salvación y recordamos la escritura que se encuentra en Doctrina y Convenio 137:10. Y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad se salvan en el reino de los cielos. Le pregunté, ¿crees en eso? Y me dijo, sí, lo creo. Enseguida le dije, entonces debemos sentirnos felices. Te amo, y si estás de acuerdo, tomaré mis vacaciones en 2 semanas, pasaremos tiempo juntos y regresaremos juntos a la Ciudad de México. Sabíamos que algún día nos reuniríamos con nuestra hija, puesto que estábamos sellados en el templo por el poder del sacerdocio. Terminamos de hablar, y yo continué repartiendo chocolates en las oficinas. Uno de mis compañeros de trabajo me preguntó, sorprendido, ¿cómo es que podía hacer eso después de esa terrible noticia? Le contesté, si tienes 3 horas de tu tiempo, te puedo explicar por qué es que no me siento tan triste y qué ocurre después de la muerte. No tuvo 3 horas en ese momento, pero tuvo tiempo después, y terminamos hablando por 4 horas. Él aceptó el Evangelio y junto a su madre y un hermano fue bautizado en la iglesia después de escuchar las lecciones. Sé que gracias al poder de la divinidad que se manifiesta en las ordenanzas del templo, podré conocer a mi hija, abrazarla y estar con ella por la eternidad, del mismo modo que ahora estamos con los 3 hijos que tenemos a nuestro lado. Queridos hermanos y hermanas, gracias por escuchar la clase y quiero dejarla en nombre de Jesucristo. Amén.